Así es, amigos de La Tarija, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa A Fondo con Andreu Mérez. Son exactamente las 6 de la tarde con 5 minutos. 6 de la tarde con 5 minutos en este viernes 2 de octubre. El día de hoy vamos a hablar sobre la coyuntura actual del país, sobre lo que va a pasar en Bolivia en las próximas semanas y sobre lo que ya está pasando en este momento. Juan Pablo, si podemos poner en pantalla compartida, por favor, la imagen que les señalaba internamente. Respecto a las declaraciones de los líderes del movimiento al socialismo. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Dentro de ellos, Arce, Andrónico, sectores de los mineros anunciaron que si la elección no les favorece, van a tomar el país. Imagínense esta aberración. O sea, si el MAS pierde la elección, estamos fritos. ¿Quién va a garantizar este proceso electoral si ya hay amenazas para tomar el país? Usted ya tiene en pie de pantalla la consulta que dice, ¿cree usted que la elección está garantizada? Habilitamos la encuesta, Juan Pablo, por favor, es muy amable. Para este propósito tengo un panel de lujo. Tengo dos grandes amigos quienes nos van a acompañar en el análisis sobre la coyuntura actual del país y sobre lo que va a pasar en las próximas semanas, entendiendo las encuestas que, bueno, han comenzado a surgir en las últimas horas, entre ellas algunas muy tendenciosas, otras que son surrealistas y otras que son medianamente creíbles. Y digo esto porque, bueno, sale la encuesta de Siesmori, que preocupa para alguna gente del MAS y automáticamente el movimiento al socialismo lanza otra encuesta y dice, bueno, nosotros tenemos el 50% de la votación, Carlos Mesa tiene el 15%, Luis Fernando tiene el 5%. En el ánimo, tal vez, de cambiar un poco el panorama y la coyuntura. Pero para este propósito tengo el gusto y el agrado de tener a Jorge Márquez, quien es politólogo y analista, que nos saluda desde la sede de gobierno. Querido Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Fondo con Andreu Mérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, saludar a toda la audiencia en el país y en Tarija. Un gusto estar nuevamente en A Fondo aquí por Hola Tarija Digital. Muchas gracias, querido Jorge. Tenemos también el gusto de tener a Carlos Valdivieso, quien es activista político y nos saluda desde la ciudad de Tarija. Querido Carlito, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, querido André, qué gusto saludarte. Un gran saludo también a Jorge, hasta la sede de gobierno. Un placer poder acompañarlos en esta tarde de viernes. A ver, vamos a... Juan Pablo, si podemos poner pantalla completa con nuestros invitados, por favor, para hablar sobre la consulta inicial que le hacemos a la población y a nuestros amigos quienes ya están votando a esta hora de la tarde. Jorge, ¿la elección está garantizada? Sí, efectivamente, no hay dónde perderse, ¿no? La elección está garantizada y se va a llevar a cabo este 18 de octubre, tal como lo dijo el Tribunal Supremo Electoral y su presidente Salvador Romero Belvía. Pero Jorge, estas declaraciones del MAS no dan una indicativa de que la elección puede caerse. No, muy difícil, ¿no? Incluso la ley que termina saliendo del Parlamento y que termina siendo promulgada por el Ejecutivo pone como fecha límite el 18 de octubre, entonces el hecho de que se caiga la elección como tal es ir incluso contra la misma ley. Lo que yo creo que llama la atención es este tipo de declaraciones que están fuera de lugar y fuera del contexto en el que estamos viviendo, considerando lo sucedido en agosto de este año, ¿no? O la poca memoria colectiva que hay de acuerdo a los diversos grupos de poder que existen en el país. Y esto, pues, no sé si más allá de una advertencia o llamada de atención, vaya a tener un efecto en el día de la votación como tal, considerando, por ejemplo, que ya hay tendencias que seguramente las vamos a tocar más adelante y que han habido cambios en lo que es la intención de voto. Entonces, lo que queda de aquí para adelante es, por ejemplo, ver el tema del debate presidencial que es este domingo, que va a ser histórico después de más de 10 años que se va a llevar a cabo el tema del debate, y la conformación del Parlamento, que creo que va a ser algo muy interesante, pero que estamos dejando a veces de lado porque estamos en otro ámbito, ¿no? Estamos con esa necesidad no solamente de un grupo, sino que de todos los bolivianos de ir a votar
tener autoridades electas para cambiar este periodo transitorio y entrar a un periodo de gobierno que tenga legalidad y legitimidad, que es lo importante y es lo que estamos buscando. Importante, estamos a esta hora de la tarde, exactamente 6 de la tarde con 10 minutos. Usted está en sintonía de A Fondo con Andreu Mérez a través de la página digital o la Tarija. Estamos junto a Roberto Márquez, quien es analista en la sede de gobierno, y nos encontramos junto a Carlos Valdivieso, quien es activista político. Carlos, entendiendo la coyuntura, entendiendo lo que está pasando en el país, ¿usted cree que la elección está garantizada? Uno, yo no me refiero al hecho de que el tribunal te haya garantizado la fecha de la elección y te garantice el comicio electoral como tal. Me refiero al hecho de que, bueno, lo perdimos ahí, creo, querido Juan Pablo. Bueno, me refería al hecho sobre la situación real de lo que va a pasar en el país en las próximas semanas, porque si el MAS no ve una tendencia clara de ganar la elección, lo más probable es que comience a convulsionar el país, y ya nos ha dado la primera muestra. Y yo creo que ya nos ha dado la primera muestra de la toma del país. Puede bloquear el país, puede cortarte los suministros del país, que es lo más preocupante al final del día. Querido Jorge, se me fue Carlitos y se me desconectó. Volvemos contigo, querido Jorge. El debate de este fin de semana va a influir en el electorado directamente. Yo la verdad es que tengo ciertas dudas sobre lo que va a pasar este fin de semana, querido Jorge, y si realmente va a influir en el electorado lo que vaya a pasar en este debate. Sí, va a influir mucho en el electorado, considerando algunos aspectos que son importantes y que se han ido dejando de lado, ¿no? Sin ir muy lejos, si vemos los datos de las encuestas, en particular la que es la del sistema universitario y la Fundación Jubileo, es que independientemente del peso que tenga cualquier tendencia política en el área rural, es mínimo considerando al que hay en las ciudades capitales de departamento, ¿no? El voto urbano. Y se rompería el mito y se rompe el mito de que un voto rural vale 2 o 3 o 5 veces más que un voto urbano. Entonces, la elección del próximo presidente se va a jugar en las ciudades. Y si te fijas lo que es la propaganda electoral, pues básicamente va a la casa de ese sector clase media que vive en las ciudades capitales y también a las ciudades intermedias. Entonces, si me permites un minuto, ya lo tengo a Carlos de nuevo. Claro, quiero comenzar a contrastar opiniones para poder generar tal vez un ámbito de debate, no sé, tal vez hay algunos criterios que no van a coincidir. Carlos, te decía hace minutos nada más, y lo podemos poner en pantalla, querido Juan Pablo, muchas gracias. Estamos junto a Carlos Valdivieso, activista político. Carlos, te decía, primero, la elección está garantizada, Carlos, en tu criterio. Yo te digo y te repito, no en el entendido de que el tribunal te haya garantizado la fecha de la elección, sino de que el MAS no te vaya a bloquear el país nuevamente. Mira, Andrés, sin duda estamos ante un escenario muy atípico de los últimos 20, 30 años. Es una elección que va a estar muy polarizada. A mí me dejaba muy preocupado lo que planteaban hace unos minutos con relación a las amenazas de estos grupos radicales del movimiento al socialismo. Y yo siento que el MAS no va a ganar esta elección, André, y por más intención de garantizar que tengamos, el MAS está anunciando ya que va a tener un país en profunda crisis, convulsionado, violento, porque lastimosamente esa es la forma de actuar del MAS. A mí me preocupa que más allá de la garantía en cuanto a fechas y demás, tengamos que tener una garantía para ir a votar ese día, para que este voto se respete y no pase lo que pasó el año pasado. Imagínense, Jorge, André, quienes nos han robado la elección el año pasado, quienes cometieron un fraude monumental, pero que además estuvieron con todo un episodio cargado de violencia, con mucha tragedia para familias bolivianas, son ahora quienes exigen que se garantice las elecciones, que si es que hay un fraude, ellos van a ser los primeros en salir a las calles. Yo siento que aquí hay un acto hasta desvergonzado del movimiento al socialismo, que va pues como una afrenta más al pueblo boliviano. Ojalá, André, ojalá tengamos la posibilidad
de que los actores políticos en este momento, que ya no pasan ni tienen posibilidades de posicionarse como una alternativa al movimiento, al socialismo, hagan una lectura responsable. Hagan una lectura responsable y entiendan que en este momento la prioridad del país, de los bolivianos, es que no retornen más, ¿no? Esa es en este momento la principal necesidad que tiene el país y por supuesto también resolver la crisis económica. Ojalá sean unas elecciones garantizadas, André. Pero a ver, Carlos, tomando tu criterio y entendiendo lo que me dices, bueno, en la elección del año pasado, en la elección de octubre del año pasado, salieron los famosos pititas, grupos de jóvenes, ciudadanos que tomaron las calles, indignados en contra del fraude que hubo en el país. ¿Qué pasa si ahora te sale una versión pititas de los masistas? Y que te trancan el país, te bloquean el país. O sea, ya después de la elección, te digo, ¿no? O sea, pasa el 18 de octubre y te sale una versión 2.0 de los pititas azules, pero esta vez, ¿ah? Nos han mostrado ya un ejercicio, André, pasadas semanas, hace meses atrás, nos han bloqueado el país en el peor momento de la crisis sanitaria, donde la necesidad era trasladar oxígeno de un lugar a otro, donde la necesidad era salvar vidas. El MAS nos ha dejado 40 muertos bajo el pretexto de la democracia, de la fecha de elecciones, que por supuesto iba pues en contra de cualquier voluntad y decisión de salvaguardar la vida de los bolivianos. El MAS lo que le interesaba era retornar al poder bajo cualquier lógica, sin importarle nada. Entonces, yo siento que ya había un ejercicio, André, un ejercicio previo de lo que el MAS en su momento radical puede generar en el país. Y no nada raro que esta elección del 18 de octubre, estamos muchos bolivianos con la esperanza que va a ser una derrota para el MAS. Esperamos que el MAS pueda tomarla como una derrota. Yo no creo, André, creo que el MAS va a poner todo lo que hizo ya en meses pasados a dar marcha, ¿no? Todo un andamiaje violento que va a tratar de retomar el poder sin sin importarle más que su propio interés colectivo y de grupo. Importante, importante lo que me dice Carlos Valdivieso. Estamos junto a Carlos Valdivieso y Jorge Márquez hablando sobre la situación y la coyuntura actual del país. Juan Pablo, sigamos con las imágenes que les señalaba en este momento, por favor, para ir mostrando ya en pantalla lo que estaba pasando el día de hoy en Cochabamba. Y lo denunciaba el candidato a la presidencia, Carlos Mesa. Grupos del movimiento socialismo atacaron una casa de campaña en Cochabamba, hirieron a 3 personas, entre ellas 2 mujeres y un varón que lamentablemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente porque, bueno, fue brutalmente golpeado. Jorge, ¿qué nos dice, qué lectura te da esto, Jorge? Ya el actuar a días, nada más, a 16 días de los comicios electorales, Jorge. Bueno, hay que considerar que si es que ha habido algún tipo de ataque, ha venido de diversos bandos, ¿no? Entonces, estamos en un escenario altamente polarizado, con heridas que no han terminado de sanar después de los hechos sucedidos entre octubre y noviembre del año pasado y lo que pasó en agosto. Entonces, vivimos en un ámbito político polarizado, donde si es que no se puede, de acuerdo a los argumentos, llegar a conquistar el voto o a convencer a la gente, pues lamentablemente se acude a lo que es la violencia fáctica como tal. Y este es un ejemplo, y no solamente es algo que lo ha vivido Comunidad Ciudadana, y que lo vive también el movimiento al socialismo, ¿no? A veces olvidamos que en democracia lo importante no solamente es la competencia, sino es tener esa habilidad de pluralismo, porque al final es el debate de ideas el que gana. Hay que considerar que la democracia es el gobierno de la opinión pública, el gobierno de la opinión. Entonces, no puedes forzar, por más que te guste o por más que quieras, a que la gente piense como uno cree que se debe pensar. Y eso es algo que estamos viviendo en ambas maneras, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Chi con discursos que a veces son demasiado irreverentes y locos, o los actos de violencia, echar agua. Hace muy poco en Sucre le echaron huevos y demás a Luis Arce. Entonces, estamos en un momento polarizado y que va a tener pues su fin como tal
el 18 de octubre y posiblemente pues en una segunda vuelta se va a terminar definiendo quién va a conducir el país desde el Ejecutivo. Carlos, entendiendo estas declaraciones del movimiento socialismo, yo la verdad es que no veo intenciones de que el MAS quiera ir a segunda vuelta, incluso de que de verdad pueda aceptarte una segunda vuelta. ¿Cómo lo ves tú, Carlos, que estuviste en el medio político, que estuviste en el entorno político? ¿Crees que el MAS va a correr una segunda vuelta sabiendo que puede y tiene grandes chances de perderla? Mira, André, el MAS está en su peor momento político en los últimos años. Y yo siento de que el MAS está apelando ya a las últimas opciones que tiene para retornar al poder, y es la violencia. Entonces yo siento que el MAS no va a respetarte ni siquiera la elección de primera vuelta, ¿no? Entonces, ojalá tengamos un gobierno que tome muchas decisiones en este sentido, André, y ahí hay que apelar a la valentía de Yanine Áñez, porque ella va a ser quien le tenga que dar garantía también al país de pacificación, una garantía institucional, Carlos, normativa. Carlos, ¿cree que Yanine es garantía de que la elección pueda llevarse con normalidad? Mira, yo creo, y sin duda alguna, André, que Yanine tiene la valentía para estar en los momentos más difíciles. No olvidemos de que esta mujer le tocó armar un gabinete en 24 horas en medio de una crisis sanitaria terrible, ¿no? Una crisis sanitaria terrible, y además armando un gabinete que a muchos presidentes les toma meses organizarlo. Por supuesto que ha tenido decisiones valientes, ha tenido decisiones importantes, y yo creo, André, y ojalá no nos equivoquemos, va a tener la misma valentía en este evento electoral, porque ahí lo que necesitamos es seguridad, André. Necesitamos que las fuerzas del orden estén alertas, que la misma población esté alerta a lo que vaya a suceder, en el momento de nuestro deber democrático de ir a las urnas. Es ahí donde se tiene que resolver este problema que tenemos en el país. Y repito, André, esto es producto de una crisis en la que nos ha envuelto el movimiento al socialismo por una sola decisión, de quitarnos el voto, de quitarnos la democracia y de quedarse por más tiempo del debido en el poder, ¿no? Ese es el fondo de todo este momento duro y difícil que tiene el país. Es el movimiento al socialismo el problema. Y por supuesto que la solución es que no retorne al poder. Y ese tiene que ser ahora la responsabilidad de políticos, no políticos, ciudadanas, porque está en riesgo no poca cosa, está en riesgo nuestra libertad, Andrea. Hay mucha gente que ha sido perseguida. Tarea, sin ir muy lejos, ¿cuántos tarijeños han sido apresados? El caso de José Vaca, Felipe Moza, autoridades que han sido sentenciadas por una decisión política. Es decir, eso es lo que está en riesgo en este momento, ¿no? Está en riesgo la institucionalidad y está en riesgo también nuestro Estado de Derecho, que ha sido pisoteado todos estos años por Evo Morales y compañía, ¿no? Entonces, ojalá los liderazgos políticos puedan tomar una lectura muy fina de lo que está sucediendo en el país y a través de ello también tomar la mejor decisión para la patria. Importante lo que dice Carlos Valdivieso. Bueno, acá la persona que tiene que jugarse su credibilidad, tiene que ponerse la 10, Jorge, es la presidenta. ¿Coincide con el criterio de Carlos, Jorge? Bueno, hay que considerar que no sé hasta qué punto la presidenta tendrá que jugársela. Sin embargo, hay que mantener un Estado de Derecho, ¿no? Que es necesario no solamente el día de la elección, sino todos los días que transcurren en nuestra existencia. Entonces, esperamos que sí, la jornada de votación no tenga ningún tipo de inconveniente, y es más, el discurso suele ser incluso contradictorio, ¿no? Por un lado, la toma de poder, por el otro, que se va a respetar los resultados de la elección, y también esto puede ser parte de la campaña electoral, porque lo que se quiere es tener motivadas a las bases, ¿no? Y aquí está lo que mencionaba. Donde realmente se va a ganar la elección es en las ciudades, independientemente de que X, Z o Y ya tenga el poder del área rural. El próximo presidente va a salir con el voto
que se tenga en las ciudades. Entonces, a partir de aquello y con las tendencias que hay, va a ser muy difícil modificar el resultado de este 18 de octubre. Ahora, los llamados a la violencia no son buenos desde ningún punto de vista, y en una democracia la forma de acabar con estos radicalismos es básicamente colocándoles un micrófono, ¿no? Entonces, con un micrófono y adelante pueden incluso ir cavando su intención electoral o llegar a menos cantidad de votantes, y esto es algo lógico. Napolitan, uno de los grandes estrategas que hay en esto, el marketing político y electoral, te dice que la forma de acabar con esto es no solamente con un micrófono, porque el votante en el fondo no es alguien tonto, ¿no? El votante realmente sabe lo que quiere para su bien, posiblemente el de sus hijos y el de sus nietos. Entonces, estos discursos de odio no hacen otra cosa que posiblemente redireccionar el voto por alguien que te dé certeza y seguridad de que vas a poder tener una vida tranquila. Entonces, habría que ver esto un poco más a fondo, más allá del llamado de que sí vamos a hacer la toma de poder si ganamos o no ganamos, cosa que me parece equivocado en pleno siglo XXI, cuando las condiciones no están para eso, ¿no? No estamos en vísperas de un 9 de abril del 52, entonces, y estamos en otro escenario. Es más, cuando no reconoció las elecciones, Mamerto Rivera-Goitia lo terminó haciendo días después, pero ya se había desencadenado lo que conocemos como la Revolución Nacional. Entonces, este tipo de discursos tienen que ser revisados por los estrategas en campaña, o al final de cuentas es solo un llamado a tus bases más fuertes, ¿no? Y no quieres ir y acaparar más votos más allá de tu espacio de confort. Importante el criterio de Jorge, la verdad es que son puntos que uno va analizando y va tomando en cuenta dentro de la arista lo que te dice Carlos. Bueno, Carlos te dice, bueno, acá hay una responsabilidad gubernamental y de un gobierno transitorio que, bueno, te tiene que garantizar un proceso electoral. Y ya lo dijo el viceministro de gobierno, dijo, bueno, señores, tenemos un plan de contingencia en caso de que los masistas no quieran tumbar la elección, de que no quieran tumbar el país. Suena bonito, suena bien, suena interesante, repito, el papel lo aguanta todo. Los gallos se los ven en la cancha, ¿no? Es totalmente distinto. Y bueno, y Jorge dice, aquí tiene que haber una contraposición entre el poder estatal, tiene que poner su contraparte el Tribunal Supremo Electoral para brindar también las garantías de que el proceso electoral se lleve bien, porque si no, no vaya a ser que Jeanine Áñez termine siendo presidente 6 meses más. O sea, y puede pasar, Jorge, o sea, en la política todo es tan dinámico que las cosas pueden ir girando. Muchas gracias, querido Jorge, por acompañarnos el día de hoy en A Fondo con Andreu Méndez. Tu criterio final y tus palabras de despedida, por favor. Pues ver el debate del domingo, que creo que va a ser muy importante, es necesario. Va a haber un debate de candidatos a la presidencia del país después de mucho tiempo, y esto va a mover las expectativas de mucha gente, ¿no? Considerando de que no hay fútbol ni recreación, todo el mundo va a estar pegado al televisor. Escuchar muy bien las propuestas de los candidatos y entender de que estamos en un momento crucial de nuestra historia, y que bueno, hay que esperar lo que está por venir en las próximas semanas, la guerra sucia que todavía no ha comenzado y que supongo que va a salir días antes de la elección, posiblemente una semana antes o un par de días antes, y tener la conciencia necesaria de saber que es importante ir a votar este 18 de octubre y votar por el que uno crea que es necesario marcarlo en la papeleta. Y antes de despedirme, ya que estamos acá en Hola Tarija Digital, un día como hoy, en 1907, nació un gran tarijeño, el hombre del siglo XX boliviano. Tengo aquí una biografía del doctor Joseph Holstein sobre Paz Estenssoro, que creo que es altamente recomendable para todos aquellos que se quieren meter en política, ver cómo va cambiando la política en el 52, en el 70 y ya en el 80 tras la recuperación de la democracia, para que sepamos que todos los escenarios van cambiando, aunque los actores no cambien tan fácilmente, pero los escenarios van cambiando y los actores son los que tienen que acoplarse a los nuevos vientos que siempre vienen dentro de lo que es la política. Eso sería todo.
Le salió su corazón rosado a Jorge, ¿ah? Le salió su emenderrista de adentro, ¿ah? Vamos a aprovechar y mandar un saludo a Javier Campero y Fernando Campero Paz, que deben estar allá en Tarija, a Virginio Lema también, que seguramente está con su Cabildo Digital. Y bueno, es verdad, el hombre del siglo XX boliviano es Víctor Paz Tensor, eso no hay cómo negarlo. Hay que ver qué va a pasar, Celeste. Jorge, muchas gracias, ¿ah? Un fuerte abrazo, hermano. Cuídate mucho. No, de nada, un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos quedamos con Carlos.